Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más ya para terminar la semana, y seguimos aquí siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor, donde hemos estado toda la semana o prácticamente toda la semana desde el martes, centrándonos en esos preciosos versículos que Jesús nos enseñaba que estamos llamados a ser la luz del mundo, y hemos estado desglosando casi palabra por palabra o texto por texto todo lo que Jesús se refiere ahí, o no todo. Seguramente ustedes pueden añadir infinidad de enseñanzas más, pero bueno, yo son las que yo consideré extraer esas y así lo compartí. Y hoy vamos a cambiar bastante de tema, porque Jesús, del versículo 16 al versículo 17, da un giro, ya deja de hablar de la sal de la tierra, deja de hablar de la luz del mundo, y comienza con una aclaración bastante importante que dice así. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para ti y para mí es algo normal este sermón que Jesús enseñó en la montaña, en el monte. Yo estoy convencido que todos al menos lo hemos leído una vez o unas cuantas veces, ¿verdad? Pero quiero que te pongas en la piel, quiero que te pongas por un momento en la piel de estos discípulos que lo estaban recibiendo por primera vez en ese momento. Recuerda que todos los que estaban allí sentados escuchando venían del judaísmo, eran practicantes de la ley judía. Ellos llevaban a cabo todos los ritos, todas las ceremonias que como judíos se debe hacer. Y de repente Jesús comienza a enseñar de una manera bastante diferente a como lo hacían los rabinos de la época. De hecho, la Biblia dice que la gente se maravillaba de cómo Jesús exponía la doctrina, porque literalmente Mateo capítulo 7, versículo 29, dice que ellos se admiraban porque Jesús enseñaba como quien tenía autoridad, y no solamente desde el conocimiento, sino que tenían autoridad. Jesús enseñaba con autoridad, y eso asombraba a la gente. Y cuando Él empieza a compartir este tremendo mensaje, este tremendo sermón, estoy seguro que más de uno de los asistentes estaría con los ojos totalmente abiertos. Más de uno estarían desconcertados, ¿verdad?, por esta manera diferente de enseñar. Y es por eso que Jesús, antes de continuar con su mensaje, quiere hacer esta aclaración de que Él no ha venido para incumplir la ley. Jesús no ha venido para desobedecer lo que el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Y aclara que Él no solamente no ha venido para abrogar la ley, sino que Él ha venido para cumplir estrictamente la ley. Él no se va a salir ni un milímetro de lo que el Antiguo Testamento dice o enseña. Tanto es así de que Jesús no ha venido para incumplir la ley, sino a cumplirla, que Jesús mismo es la ley. Jesús mismo es la palabra. Según el Evangelio de Juan, Jesús es el Verbo hecho carne. Es de Él de quien habla la ley o los profetas. Él es la promesa del Edén, Él es el hijo de David, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el Mesías esperado, del cual se había predicado por años, siglos, milenios. Por eso Jesús aclara que Él no solo no ha venido para abrogar la ley, sino también dice y aclara que Él ha venido para cumplirla y para cumplir también a los profetas. Yo sé que tú y yo hoy en día, cuando usamos este término de la ley, nos referimos quizá a todo lo que se refiere al Antiguo Testamento. Pero si nosotros nos ceñimos a los términos exactos, la ley se refiere únicamente a los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esto es lo que se conoce como la ley, la Torá. Y cuando Jesús se refiere también a los profetas, es porque si de algo profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, es del Mesías. Y todas las decenas, centenas de profecías dadas sobre el Mesías se cumplieron en la persona de Jesús al pie de la letra. No solamente el lugar donde iban a nacer, sino también se profetizó de quién iban a nacer, de qué tribu de Israel iba a venir, cómo iba a morir y un larguísimo etcétera. Absolutamente todo se cumplió en Jesús. En Cristo se cumplieron las 60 profecías principales que el Antiguo Testamento da sobre el Mesías, y también las otras 270 profecías que se derivan de las principales. Hay una organización que se llama Christian Victory Publishing Company, perdonen por mi inglés, así se llama, pero mi inglés es malísimo, que esta organización se encuentra en Denver, en Colorado, en Estados Unidos,
que está dispuesta a dar $1,000 a cualquier persona en quien se cumpla solo la mitad de las profecías que la Biblia da sobre el Mesías. Lógicamente, esta organización hace esto porque sabe que es imposible que en alguien se cumpla, ya no todas, sino ni siquiera la mitad de las profecías sobre el Mesías, porque solo en Jesús se cumple la ley. Esto también lo tuvo que aclarar Jesús, porque nosotros no nos podemos olvidar nunca que para este tiempo Israel estaba dominada, gobernada por el Imperio Romano. Y todo el pueblo judío estaba siempre con el miedo metido en el cuerpo, ¿verdad? Pensando que quizás se les pudiera destruir sus creencias. Y en medio de este temor, de este miedo, Jesús les recuerda que Él no ha venido a destruir nada de lo que venga de Dios, sino más bien todo lo contrario. Jesús ha venido para cumplir la ley. Jesús ha venido para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero hay algo muy significativo que esconde esta palabra cumplir, porque significa llenar. Y es que Jesús vino a llenar la ley, vino a darle la perfección a la ley. Porque no nos olvidemos nunca que, como dice la Biblia en la carta que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 23, que Jesús es la plenitud que todo lo llena. Jesús lo llena todo. Jesús llena todo vacío, toda imperfección que pueda haber. Hay religiones, como bien pudiera ser precisamente el judaísmo, ¿verdad?, que solo dan valor al Antiguo Testamento. Luego hay otras que se denominan también cristianas, que dicen que ya el Antiguo Testamento no tiene validez, sino que ahora nosotros los creyentes solo debemos regirnos por el Nuevo Testamento. Pero esto no es así. Jesús lo llena todo. Jesús es la pieza clave del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin Jesús ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo valen algo. Él es la unión de todo. Para mí personalmente sería prácticamente imposible entender el Antiguo Testamento sin conocer a Jesús. Yo por lo menos no le sabría dar ningún tipo de interpretación a ciertas historias, a ciertos pasajes, a ciertos capítulos enteros del Antiguo Testamento sin la persona de Jesús. Por ejemplo, ¿qué interpretación le podrías dar tú al capítulo entero del capítulo 53 de Isaías, cuando literalmente ese capítulo está hablando de Jesús, de su muerte en la cruz? Bueno, los judíos dicen que este capítulo 53 de Isaías, que por cierto no lo suelen leer mucho, se refiere al pueblo de Dios. Ellos enseñan que cuando se habla del despreciado, desechado, del varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías se refería al pueblo de Dios y no a Jesús. Pero lógicamente no están en lo correcto. Una vez nosotros conocemos a Jesús, podemos afirmar juntamente con Él que Él no ha venido para incumplir la ley, sino para cumplirla y llenarla por completo. Así que nosotros podemos estar tranquilos cuando leemos la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y pasando por todos los libros, porque tanto la ley como los profetas, como todo el Nuevo Testamento, nos habla de Jesús y de su preciosa obra de salvación que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta preciosa aclaración. Esa aclaración de que tú no has venido para incumplir nada. Tú no has venido para destruir nada de lo que se había establecido en el nombre de Dios. Tú has venido para cumplir la ley, para llenar todo vacío que faltaba. Gracias, mi Dios, porque tú eres perfecto. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Guárdanos y bendícenos, Señor, no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana que tenemos por delante, Señor. Gracias porque tú de verdad eres bueno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante, si así Dios nos lo permite, ya el lunes de la próxima semana para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda, como siempre te digo los viernes, no me voy a cansar de decirlo, por favor, busca una iglesia donde congregarte. A veces, por las razones que sea, no puedes hacerlo, pero esfuérzate. Acércate a una iglesia que tenga cerca de tu casa, que lógicamente se esté compartiendo la verdadera palabra del Señor, sin manipulaciones y sin historias extrañas. Pero congrégate, esfuérzate, no pongas argumentos, no pongas excusas, no digas que yo no voy a ir porque fulano está, yo no voy. Son tonterías, cosas de inmaduros. Congrégate en una iglesia y vete a adorar al Señor y a escuchar su palabra. Amén. Dios te bendiga.